¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión del curso taller del análisis de datos a la publicación. Hoy vamos a trabajar lo que es el marco metodológico. Este marco metodológico es una sección muy importante porque es lo que sostiene nuestro trabajo de investigación junto con los objetivos. Se consideran la columna vertebral de la investigación. El marco metodológico es una sección en donde se tiene que describir detalladamente cómo se lleva a cabo el estudio. En este marco nosotros tenemos que dar suficiente información para que cualquier investigador pudiera replicar el estudio, hacer una crítica constructiva de nuestro trabajo y además poder validar nuestros resultados. Un marco metodológico bien elaborado va a demostrar que nuestro estudio fue realizado de manera rigurosa y ética. Hay dos objetivos muy importantes de realizar un marco metodológico detallado, que es poder explicar cómo se lograron los objetivos de la investigación y también en esta metodología tenemos que justificar cualquier decisión metodológica tomada. Por ejemplo, si elegimos un estudio cualitativo en lugar de cuantitativo o bien el alcance que va a tener la investigación o la selección de la muestra. Cualquier decisión metodológica tiene que estar sustentada. Los apartados que llevan marco metodológico pueden ser más de los que estoy mostrando en pantalla, pero al menos debes de abordar todas estas secciones dentro de tu metodología. El marco metodológico nos va a responder a la pregunta específica: ¿cómo se desarrolló la investigación para poder cumplir con los objetivos planteados? Por eso comentaba que debe ser muy detallado. Debe de quedar muy claro cuáles son las variables que estamos analizando. Toda la metodología debe estar escrita en tiempo pasado, puesto que ya se ha colectado la muestra, ya se han analizado los datos y demás. Y hay secciones dentro de la metodología que sí se requiere que nosotros pongamos una cita. Por ejemplo, si hablamos sobre qué enfoque tiene nuestra investigación, quizá podemos citar algún libro de metodología de la investigación o en la técnica que usamos para analizar los datos, algún libro de estadística. Si hemos usado un test o una encuesta o una entrevista, la hemos tomado de base de alguna fuente, también hay que ponerle su cita correspondiente. Los subapartados que lleva el marco metodológico, vamos a empezar con lo que es el tipo de investigación. El tipo de investigación va a llevar tres diferentes subapartados. Primero necesitamos abordar lo que es el enfoque. Enseguida vamos a dar más detalles de estos subtemas, pero a grandes rasgos el enfoque es si has utilizado un corte cualitativo, cuantitativo o mixto. Posteriormente hay que indicar qué alcance va a llevar la investigación. Puede ser de tipo descriptiva, de tipo explicativa, correlacional. Enseguida voy a dar más detalle. Y sobre el diseño, hay dos grandes categorías en cuanto al diseño, que es experimental y no experimental. Este es uno de los primeros puntos que tienes que abordar en tu marco metodológico. Posteriormente, especificar las características de tu población a la cual deseas inferir o a dónde va a alcanzar tus conclusiones de tu trabajo, hasta dónde vas a alcanzar a explicar, y la muestra que has tomado y todos los detalles posibles de cómo has seleccionado esa muestra, incluyendo las técnicas de recolección de datos, como los tipos de muestreo que has utilizado, qué instrumentos de recolección vas a abordar, si utilizaste a lo mejor una entrevista, una encuesta, grupos focales. También debes de abordar la validez y confiabilidad de tus instrumentos y qué técnicas de análisis de datos aplicaste. Hay algunas secciones de este marco metodológico
que no necesariamente se escriben previo a la sección de resultados, porque en la sección de resultados tú vas a tratar de presentar tu información de la forma más clara posible y tal vez a priori te planteas de hacer una prueba de hipótesis, pero resulta que cuando estás explicando tus resultados no es la mejor prueba para ello y cambias esa técnica de análisis de datos. Por lo tanto, esta sección puede estar cambiando y quizá va a quedar lista esta parte del marco metodológico al final, ya que hayas decidido la mejor forma de análisis y de presentación de tus datos. El marco metodológico, como les comentaba, puede llevar otras secciones. A lo mejor necesitas abordar alguna implicación ética, también abordar algunas dificultades durante la colecta de datos. Puede haber otros apartados, pero estos son los más importantes. Vamos a iniciar con el enfoque de la investigación. Como les comentaba hace un momento, hay 3 formas de abordar, también le llaman el corte de la investigación. Va a ser cuantitativo, aquel en el que queremos trabajar variables cuantitativas o bien hacer énfasis en datos numéricos. Es muy rigurosa con la estadística de este tipo de investigación y generalmente vamos a terminar con datos muy puntuales que nos va a servir para inferir sobre grupos mayores. En el caso del corte cualitativo, nos permite profundizar mucho más en el contexto en el cual se encuentran nuestros sujetos, objetos de estudio. Nos permite abordar con mayor detalle opiniones, creencias, sentimientos, experiencias, significados de conceptos y en general todo el contexto que rodea a nuestra investigación. Estos enfoques no son antagónicos, podemos también trabajar un enfoque mixto, es decir, combinar ambos. Eso sería lo más completo para un trabajo de investigación, sin embargo, nos llevaría más tiempo, implica un mayor esfuerzo y si no contamos, más bien si tenemos esa necesidad de resultados rápidos o también ocupamos un mayor recurso para llevar a cabo este tipo de investigación, en muchos casos no va a ser posible. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para identificar mucho más rápido lo que es la diferencia entre un enfoque quali y cuantitativo. Si nosotros quisiéramos conocer el estado de nutrición de los niños de 9 a 11 años de la ciudad de La Paz, vamos a colectar una muestra totalmente aleatoria o siguiendo alguno de los muestreos probabilísticos que también enseguida los vamos a abordar. Este problema lo podemos abordar con el enfoque cuantitativo, en donde posiblemente vamos a colectar variables como peso y talla, que son numéricas y que son datos muy puntuales, pero al ser solo 2 variables y datos muy puntuales, es rápido colectar esta información y nos va a permitir trabajar con una muestra grande. En cuanto al enfoque cualitativo, si lo abordamos de esta manera, nos interesaría conocer más variables, características alrededor de estos niños, a lo mejor factores sociodemográficos y también características detalladas de su alimentación. Por lo tanto, de un solo niño tomaríamos en cuenta muchos factores, lo que nos lleva a que tengamos que trabajar con una muestra más pequeña porque nos va a llevar mucho tiempo colectar esta información. Algunas características que nos van a ayudar a diferenciar muy rápido lo que es el enfoque cual y cuantitativo son las siguientes. Como les comentaba, en un cuantitativo nosotros trabajamos con pocas variables versus un cualitativo donde tomamos en cuenta una gran cantidad de características en nuestro estudio. El cuantitativo nos permite trabajar con una muestra grande,
versus el cualitativo, donde no podemos trabajar con tantas personas, dado el tiempo que nos lleva a colectar todas estas características. En cuantitativo, como les comentaba, hacemos énfasis en datos numéricos y es muy rigurosa en cuanto a la precisión estadística, mientras que el cualitativo nos importa más profundizar en las experiencias, actitudes, creencias, pensamientos, reflexiones, entre otras. Finalmente, el cuantitativo va a ser muy fuerte en cuanto a la precisión de los datos o del fenómeno estudiado. El cualitativo tiene otras bondades porque va a ser más rigurosa o fuerte para poder conocer el contexto que generó ese fenómeno investigado. Es importante también que durante nuestro marco metodológico nosotros argumentemos por qué hemos elegido ese enfoque o el diseño. Tenemos que dar una pequeñita explicación de que es el enfoque o diseño más adecuado para responder a la o las preguntas de investigación. Los dos son buenos, los dos son enfoques que nos sirven a propósitos muy específicos y esa es la clave. Tú eliges aquel enfoque que va a responder mejor a tus preguntas de investigación. Para el alcance tenemos 4 y estos los podemos ver como de menor a mayor profundidad. Cada uno de ellos son buenos. También tú tienes que analizar qué tanto hay de tu tema que estés analizando y en función de eso, qué tanto vas a profundizar en el trabajo. Por ejemplo, el nivel exploratorio es aquel que utilizamos en las fases iniciales de la investigación. Asimismo, cuando es un tema nuevo, un tema escasamente estudiado, cuando tenemos muy poca información, como fue el caso en su momento del COVID-19, en un inicio los estudios son exploratorios y son el punto de partida para estudios de mayor profundidad o bien anteceden a los otros 3 tipos. En el caso del descriptivo, aquí daremos una mayor profundidad que en el exploratorio y lo que nos interesa en un descriptivo es caracterizar a nuestra población o fenómeno estudiado. ¿Cómo la caracterizamos? Midiendo características o variables de esa población objeto de estudio. Y simplemente damos información o características de esa población. Por ejemplo, la proporción de hombres, de mujeres, de cada grupo de edad, el estatus socioeconómico en nuestra población. Solo abordamos características. En el correlacional, lo que interesa es ver cómo se relacionan nuestras variables o conceptos. Y en el caso de la explicativa o también llamada causal, nos interesa explicar las razones o causas que están provocando que se dé cierto fenómeno, por qué ocurre y en qué condiciones se da dicho fenómeno. Hay otros alcances que también son buenos, pero son diferentes a los 4 que estamos abordando. Por ejemplo, hay investigaciones que se van a enfocar simplemente a resolver algún problema práctico. En ese caso, nuestro alcance es aplicado. O hay algunos que se le llama ciencia pura o básica, que es cuando estamos haciendo una contribución al conocimiento teórico. Voy a dar un ejemplo para abordar un poco más de detalle de los primeros 4 tipos. En el caso de que nos interesaría conocer si los programas televisivos con alto contenido de violencia pueden influir en la conducta de las y los adolescentes, si lo abordamos con un enfoque exploratorio, que sería la fase inicial de la investigación y posiblemente queramos únicamente dejarlo a este nivel, nos interesaría investigar sobre los principales programas televisivos con alto contenido de violencia que se están transmitiendo en la actualidad.
En un estudio de mayor profundidad podemos medir cuánto tiempo dedican a estos programas las y los adolescentes y medir también la conducta que tienen. Posteriormente, en un estudio correlacional, podríamos ver si hay una relación o no entre estas dos variables que son eh, medir la exposición, entre estas dos variables que son los programas televisivos que se están transmitiendo, que tengan alto contenido de violencia, y la conducta que tienen los y las adolescentes. Para un nivel explicativo, llegaríamos a ese punto donde nosotros vamos a dar las razones, las consecuencias, por qué sucede esta relación o la no relación entre las variables que hemos medido. Es importante aclarar también que un estudio podría ser descriptivo y a su vez explicativo, o podría ser correlacional y explicativo, porque nos interesa ver características de nuestro contexto o dar la explicación a esas características u observar la relación que hay entre nuestras variables porque existe o no existe esa relación. Entonces puede haber alguna combinación de estos alcances. Para el diseño de investigación tenemos dos grandes vertientes. Están los estudios con diseño experimental. De estos estudios experimentales es importante comentar que son todos aquellos en donde nosotros no vamos a interferir, que en los que vamos a interferir en nuestra realidad o vamos a manipular alguna característica para observar cómo se comporta otra. Hay una manipulación de variables para establecer causalidad. Estos se van a dividir en tres tipos, que va a ser un experimento puro, cuasi experimento y preexperimento, que enseguida vamos a dar un ejemplo para explicar la diferencia entre ellos. Los no experimentales son aquellos en los que no interferimos en nuestra realidad, solamente observamos la situación, los fenómenos tal y como se encuentran. Para estos tenemos dos tipos, el transversal y el longitudinal. Antes de pasar a la diferencia entre los tipos de experimentos y los tipos de no experimentos, voy a abordar algunos otros diseños que también son importantes, bastante utilizados en la investigación. Hay estudios de caso en los cuales solamente nos vamos a enfocar en analizar a profundidad el caso o lo que sucede con una persona, con un grupo, una organización, evento o situación. Pero analizamos a profundidad un caso muy particular, por eso se llaman de esta manera. En los estudios de investigación, acción, son aquellos en donde hay una participación no solamente del investigador, sino que también los participantes del estudio involucrados, que podría ser la propia comunidad, ellos también van a trabajar para analizar su propia realidad, las causas de sus problemas y buscar una solución a ello. Se utilizan mucho para resolver problemas sociales. Entonces hay una intervención y una reflexión en la práctica. Hay un aprendizaje colectivo entre todas las partes y una participación activa de todos, tanto del investigador como de las personas involucradas, que sería la comunidad, los estudiantes, un grupo de personas. Van mucho de la mano con la realización de grupos focales para poder analizar la realidad y poder dar una solución a esos problemas. En el caso de los estudios etnográficos, son utilizados para estudios cualitativos y estudian procesos, fenómenos sociales, situaciones sociales, cómo van cambiando, pero en una dimensión histórica.
Para esta sesión, pues me voy a enfocar en los primeros, que son experimentos y no experimentos. Voy a poner un ejemplo. Si nos interesa conocer cómo el consumo de alcohol afecta al reflejo humano, aquí estoy midiendo dos variables. Por un lado tengo el consumo de alcohol y por otro lado voy a medir el reflejo o los reflejos. Vamos a hacer un experimento puro. ¿De qué se trata un experimento puro? Vamos a formar 3 o 4 grupos al azar. En este caso voy a formar 4 grupos para el ejemplo. Es muy importante que sean totalmente al azar. Es decir, tienes un grupo de personas y los vas a repartir en 4 subgrupos totalmente al azar. Eso es súper importante para un experimento puro. ¿Qué vas a hacer con las personas que asignas a cada grupo? Bueno, al primer grupo le voy a dar a beber 7 copas o 7 bebidas. Al segundo grupo le vamos a dar 4. Al tercer grupo solo una bebida. Y nuestro cuarto grupo, que también se denomina grupo control, no va a beber alcohol. Ya que has asignado las personas al azar en los diferentes grupos, tú tienes que controlar perfectamente que todos tomen la misma bebida, la misma cantidad en la copa o en el vaso y controlar el tiempo en el que vas a estar dando las bebidas. Finalmente, pues vas a medir la respuesta de los reflejos en cada grupo. Esto es un experimento puro. Cuando realizas un cuasi experimento, se dice que tiene un poco menos de validez, aunque es el mismo procedimiento anterior, el mismo. La diferencia fundamental entre un experimento puro y un cuasi experimento es que le debemos llamar cuasi experimento porque nuestros grupos ya estaban establecidos y tenemos la duda de cómo se han asignado las personas a los grupos, o bien fueron formados independientes al estudio o al investigador y el investigador tiene esa duda de cómo han sido asignados a los grupos. Cuando hablamos de un preexperimento es un solo grupo, no tenemos estos 4 grupos, sino que tenemos un solo grupo de personas y lo que nos interesa conocer es el antes y el después. Es decir, vamos a medir los reflejos humanos antes y después de haber consumido alcohol. Ese es el preexperimento. Si nosotros hiciéramos un estudio no experimental en el cual comentábamos, no manipulamos variables, es decir, no le vamos a dar a las personas a beber alcohol, simplemente vamos a medir los reflejos de las personas que han bebido algún tipo de alcohol. Nada más. No tenemos grupos, no tenemos el antes y el después, solamente medimos los reflejos de las personas que han bebido alcohol. Ese es un experimento porque nosotros no intervenimos en nuestra realidad. Si lo vamos a hacer de tipo transversal, es porque tomamos los datos en un momento único. Si lo vamos a hacer de tipo longitudinal, es porque queremos ver cómo van a cambiar nuestras variables a través del tiempo. Es decir, vamos a medir en varios momentos. Es importante también que nosotros dejemos muy en claro en nuestro marco metodológico cuál va a ser nuestra población a la cual deseamos generalizar nuestros resultados. Nosotros en los objetivos vamos a definir si nuestro estudio se realizó con estudiantes universitarios de la Universidad Internacional de La Paz o si es con personas adultas de la Ciudad de La Paz. Ahí en cierta forma estamos delimitando a dónde va a llegar nuestro alcance. Sin embargo, aquí en el marco metodológico hay que hacer mucho énfasis en si estamos trabajando con un censo, es decir, si eso ya es nuestro máximo, si es nuestra población, o estamos colectando una muestra, es decir,
un conjunto de datos menor respecto al máximo sobre el cual queremos inferir o generalizar nuestros resultados. Si nosotros decidimos trabajar con un censo, simplemente, o bien con la población completa, simplemente hay que especificar, se realizó un censo y cuántas personas corresponden a ese número máximo o a nuestra población. Sin embargo, si es muestra, es decir, un conjunto menor, debemos de dar bastantes detalles. Nosotros muchas veces trabajamos con muestra porque tenemos poblaciones numerosas, por la necesidad de resultados rápidos, por la limitación en recursos, entre otras características. Si vamos a trabajar muestra, hay que empezar con qué criterio hemos utilizado para seleccionar o para decir cuánta muestra es suficiente. En los métodos de muestreos involucran fórmulas que nos ayudan a calcular cuánta muestra va a ser suficiente respecto al número de población total. Hay también pruebas estadísticas como intervalos de confianza. Hay programas gratuitos como el Survey System que nos ayuda a calcular el tamaño de muestra utilizando intervalos de confianza. Aquí tú vas a buscar alguna técnica de cómo calcular cuánta muestra es suficiente respecto al número de población total y puedes utilizar diferentes criterios. Sin embargo, es conveniente decir cuál fue tu criterio o cómo determinaste el tamaño de muestra. También hay que indicar qué tipos de muestreos o muestreo utilizaste. En el caso de la estadística o en los estudios cuantitativos, importa mucho que tú uses técnicas de muestreo probabilísticas. Son todos aquellos muestreos en donde, si no todos, algunos de los datos fueron tomados 100% al azar. Enseguida voy a especificar un poco de detalle de cada uno de estos muestreos probabilísticos, pero son aquellos en donde nos importa mucho la representatividad de la muestra, es decir, que hayas tomado una cantidad de datos suficiente respecto al número de la población total. Mientras tanto, los no probabilísticos generalmente los aplicamos cuando estamos trabajando investigaciones de corte cualitativo. No importa tanto la representatividad de la muestra. Hay varios tipos de muestreos no probabilísticos. Aquí anoto el muestreo por conveniencia, que es bastante utilizado, pero hay otros también. Hay algunos que se llaman por cuotas, por racimos, bola de nieve. Hay muchos otros. En el caso del muestreo por conveniencia, es aquel en el que nosotros elegimos a las personas por nuestra proximidad. Estos se utilizan mucho cuando vamos a profundizar en conocer hábitos, opiniones, puntos de vista. ¿Ok? Enseguida voy a especificar detalle de los probabilísticos. Pero antes de pasar a los probabilísticos, es conveniente también indicar en nuestro estudio cuáles fueron los criterios que utilizamos para incluir o no incluir a ciertos participantes en nuestra muestra. También es importante si hubiera alguna consideración ética, por ejemplo, si se tuvo que firmar algún documento de confidencialidad, si los datos deben de ser anónimos, si se ocupa algún consentimiento informado y otras características que tengan que ver con las consideraciones éticas. Para el caso de los muestreos probabilísticos o muestreos aleatorios, tenemos el aleatorio simple, que también se ha llamado más. El aleatorio simple es seleccionar a nuestras personas, nuestros datos o nuestras muestras de forma totalmente aleatoria. Sin embargo, hay técnicas que nos ayudan a seleccionar elementos aleatorios. Hay fórmulas en Excel
hay tablas de números aleatorios y otros procedimientos en el cual te ayuda a que haya menos sesgo en la elección de esos datos, muestras o personas, porque puede haber un error humano alto si no lo hacemos con una técnica. Por ejemplo, si estás en un salón de clases y necesitas seleccionar 5 personas de forma aleatoria, vas a tener numerados tus elementos o personas y con una fórmula en Excel o con una tabla de números aleatorios puedes seleccionar 5 números y son pues las personas que participarían en el estudio. De una forma sistemática es cuando seleccionas un elemento, una persona o tomas una muestra totalmente aleatoria, siguiendo posiblemente la fórmula que les comentaba o la tabla de números aleatorios. Y después de este primer elemento totalmente al azar, tomas los siguientes de una forma equidistante o sistemática. Por ejemplo, si estamos en la universidad y queremos seleccionar a un estudiante al azar, tal vez puedes tomar la primera persona que pasa y de ahí puedes dejar pasar 5 personas, tomas otra, 5 personas, tomas otro y así consecutivamente hasta completar el tamaño de muestra deseado. Hacerlo de forma estratificada significa que tu gran población está dividida en subgrupos. Por ejemplo, dividida por grupo de edad, por colonias, por salones, por carreras. Y de cada salón, carrera o colonia tomas algunos elementos. Por eso en la imagen tú puedes observar que hay cuadros o subgrupos, subpoblaciones, estratos también se le denomina, y dentro de cada grupo vas a tomar algunos elementos, muestras o personas. ¿Cómo tomas a esos elementos, muestras o personas? Aplicando el aleatorio simple o el sistemático dentro de cada uno. En cambio, en el conglomerado, seleccionas de una forma aleatoria o por sistemático algunos grupos y dentro de esos grupos tomas una gran cantidad de datos. Esas son las diferencias a grandes rasgos entre los tipos de muestreo. Tú vas a utilizar o aplicar aquel que sea más conveniente para tus tiempos y para tus preguntas de investigación que quieras resolver. En cuanto a las formas de recolectar la información, en cuanto a qué instrumentos vas a utilizar, va a depender totalmente de tus objetivos, pero también del tipo de investigación que estés utilizando, qué corte lleve, cualitativo, cuantitativo. Por ejemplo, si a mí me interesa profundizar en lo que las personas piensan, opinan, conocen, a mí me conviene más utilizar una entrevista que una encuesta. O bien me interesa que haya un aprendizaje colectivo, una participación activa de la comunidad. Tal vez me voy a ir a analizar grupos focales. Va a depender totalmente, les comentaba, de sus objetivos y del tipo de investigación que estemos realizando. Hay varios instrumentos, formas de recolectar la información, pero hay algunos que son muy eficientes, muy utilizados. Para el caso de la investigación cualitativa, se utilizan recurrentemente lo que son entrevistas. Ahorita voy a profundizar un poquito más en lo que son los tipos de entrevistas. También hay grupos focales y también hay el método de observación. Otras formas del tipo cualitativo puede ser analizar documentos, notas de campo, bitácoras. En el caso del enfoque cuantitativo, podemos trabajar con bases de datos existentes, podemos aplicar encuestas o algún test.
En estos dos últimos casos, en cuanto a encuestas y test, tenemos que especificar también en nuestro marco metodológico si nuestra encuesta o test lleva alguna escala de medición. Va a haber muchas preguntas cerradas en las encuestas o test en donde tengamos que seleccionar, por ejemplo, si llevar a escala Likert. Las opciones podrían ser, no es la única forma de redacción, pero esta es bastante aplicada, totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Ese es un ejemplo de cómo se aplica la Likert. Hay otras escalas, algunas son dicotómicas o binomiales, algunas te preguntan seleccione del 1 al 5, algunas llevan dos adjetivos extremos, por ejemplo, bueno y malo, y dentro una serie de espacios para seleccionar qué tan bueno, qué tan malo te parece alguna característica. Entonces puede ser Likert, Goodman, diferencial semántico, Turnstone u otras. En el caso de la investigación de tipo cualitativa, son estos tres los más utilizados: observación, entrevista y grupo focal, y para la investigación cuantitativa, encuesta o test. De cualquier manera, en el caso que decidas utilizar entrevista, necesitas dar detalle de cómo la aplicaste, qué tipo es. En el caso de grupo focal, cuántos grupos focales, cuántas personas participaron, cuánto tiempo te llevó, todos los detalles posibles de cada uno de estos tipos. Hay que ser muy específico. Para el caso de las entrevistas estructuradas, son aquellas que se basan en un cuestionario. Este cuestionario no es precisamente invariable, porque cuando estás entrevistando a las personas, a lo mejor cambias un poco el acomodo de las preguntas sobre la marcha. En el cambio, por ejemplo, en una encuesta, la encuesta son preguntas fijas, con una redacción totalmente invariable, aplicada exactamente igual a todas las personas. Aquí en la entrevista, la estructura, aunque sea un cuestionario, puede ser un tanto flexible, pero definitivamente si tú usas entrevista estructurada va a ser más corta, porque ya van unas preguntas específicas que vas a hacer a los entrevistados, y puedes aplicar una mayor cantidad de entrevistas que cuando no es estructurada, o también se llama semiestructurada. Hay niveles también dentro de las no estructuradas. Hay una totalmente informal. Informal no significa que no esté preparada. Informal significa que vas a hacer hablar al entrevistado. Tiene ese propósito de abordar mucho el por qué, indagar a profundidad, y suele ser larga. No llevas un tiempo o una cantidad de preguntas límite o específica, y suele ser larga este tipo de entrevistas. En el caso de la focalizada, es un tanto parecida a la anterior, porque no hay una serie de preguntas específicas. Sin embargo, aquí interesa ahondar en un punto muy específico, a gran profundidad, pero en un punto muy específico. En el caso de aquella que es por pautas o guías, es cuando llevas puntos que necesitamos abordar durante la entrevista. Podemos irlos tocando en diferente orden. No hay una pregunta específica como tal. Se va dando de forma muy espontánea la plática, pero hay que estar al pendiente de revisar ciertos puntos durante la entrevista. En el caso de la estructurada, sí hay un instrumento de medición específico al que le llamamos cuestionario. Este cuestionario también es aquel que se va a aplicar o se puede aplicar en una encuesta, ¿sí? Entonces, el cuestionario es el instrumento, entrevista estructurada o encuesta es el método para aplicar ese instrumento.
Este es un ejemplo del método de observación, es aquel registro sistemático de algún comportamiento o conducta. El método de observación lleva un instrumento al cual le llamamos hoja de codificación y la forma de aplicar este instrumento o el método se llama como tal observación. Esta hoja la diseñas a tus necesidades. Imaginemos un caso donde necesitamos observar la conducta de un niño, cómo se comporta cuando está en la misma habitación con otro niño o niña. Y en este caso, la observación puede ser participante o no participante. ¿Qué significa esto? Que la persona que está evaluando puede interactuar o puede no interactuar con el contexto o la situación que estamos analizando. Tú tienes que diseñar esta hoja, qué variables necesitas. Por ejemplo, yo quiero medir la distancia física, los movimientos corporales de ese niño o niña, su conducta visual o la conducta verbal. Y de la distancia física específicamente, ¿qué vas a anotar? Bueno, voy a anotar si cuando pongo a los niños en la misma habitación, este niño del cual estoy analizando la conducta se aleja, se acerca, se mantiene estático, y cada una de estas subcategorías va a llevar un puntaje para que al final de cuentas la hoja lleve una calificación y yo pueda ir midiendo un progreso o cómo va cambiando el comportamiento del niño a través del tiempo. Y así con cada una de las categorías que tú decidas y enseguida tú vas a también delimitar si esas características las vas a tomar cada minuto, cada 3 minutos, cada 10 o 20 segundos, según tus necesidades. Es importante también que nosotros demos detalle de cómo aplicamos los instrumentos. Es decir, con cuánta regularidad, en dónde, a cuántos, cuánto tiempo nos llevó, quiénes lo aplicaron y todos los detalles correspondientes. De igual manera, hay que revisar la validez y confiabilidad de nuestros instrumentos. Un ejemplo muy rápido es que la validez permite demostrar que el instrumento realmente mide la característica que deseo analizar o colectar. Por ejemplo, si tú tienes un test donde el propósito de aplicar ese test es medir el coeficiente intelectual, pero resulta que el test es mejor o más relevante para medir la memoria. Entonces tu test no es muy válido porque vas a estar colectando una característica distinta a tu objetivo. En el caso de la confiabilidad, es aquel instrumento en el cual produce resultados consistentes o bien la confiabilidad de un instrumento indica el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales. Por ejemplo, si yo tengo un termómetro, ese es mi instrumento de medición. El termómetro tiene el objetivo de medir la temperatura ambiente. En este momento marca 25 grados. Y a los 20 segundos lo vuelvo a revisar y marcó 38 grados. Y a los 10 segundos lo vuelvo a revisar y marcó 15 grados. No puede ser que en un tiempo tan corto esté marcando temperaturas tan distintas. Quiere decir que ese termómetro no es confiable. No me está midiendo a mi característica con confiabilidad. Ese es un ejemplo para indicar lo que es la validez y confiabilidad. Hay otras especificaciones que son importantes también abordar si las tuviéramos que especificar en nuestra metodología o marco metodológico. Por ejemplo, si hubo alguna capacitación para los encuestadores o entrevistadores, si tuviste que aplicar muestras piloto,
si hubo algún permiso que conseguir, cuáles fueron los problemas encontrados durante la recolección de los datos, cómo lo abordamos. Es muy importante ser honestos también con las limitaciones de nuestro estudio, ya sea muestral, temporal o instrumental. Por ejemplo, en un estudio que estoy trabajando recientemente, queríamos medir o medimos la imaginación creativa de un grupo de niños comparando escuela pública contra privada. Y en la escuela particular o privada nos enfrentamos que tuvimos una muestra menor. Y eso fue ocasionado porque los niños no traían su consentimiento informado y solamente pudimos trabajar con aquellos que traían su documento. Dentro de estas limitaciones o reconocer lo que falló y cómo se puede corregir es que necesitamos una plática previa con los padres de familia para informar el objetivo de la investigación y podamos conseguir que más niños traigan su consentimiento informado, firmado y aumentar nuestro tamaño de muestra. Esto es por mencionar algún ejemplo. También en la metodología necesitas especificar qué técnicas utilizaste para analizar tus datos. Y estas técnicas son muy amplias, se van a abordar en la siguiente sesión, en la parte de resultados. Y como les comentaba al inicio de esta plática, es que las técnicas de análisis de datos en la parte del marco metodológico, quizá la vas a escribir al final, ya que tengas muy decidido cuál va a ser la mejor forma de analizar y presentar tus resultados. Por mencionar algunos ejemplos, si estás trabajando con investigación cuantitativa, aquella que es muy rigurosa, con la precisión estadística, puedes trabajar con estadística de tipo descriptiva, es sencilla, a lo mejor solo tienes una tabla o un histograma de frecuencias, quizás solo aplicaste medidas descriptivas básicas como promedios, desviaciones, o puedes irte a una estadística mucho más compleja como es la inferencial, haciendo énfasis en que si fue paramétrica o no paramétrica, esencialmente va a depender de nuestra normalidad en los datos. Y dentro de estas pruebas paramétricas o no paramétricas existe un mundo. Puedes trabajar análisis de varianza, pruebas de hipótesis, regresiones, correlaciones, pruebas G o chi cuadrada, entre muchas otras que existen. Repito, la próxima clase vamos a ver un poco de los análisis a los datos. Hay software también que te permiten analizar o hacer estas pruebas estadísticas. Puedes trabajar con aquel programa que se ajuste mejor a tus necesidades. Puede ser el SPSS, es complejo. Puede ser R o RStudio, que es una interfaz más amigable, Statística, Minitab, entre muchos otros. Para los análisis cualitativos, hay un análisis de contenido o temático en donde tienes que también precisar cómo codificaste, categorizaste, si seguiste algún patrón, cómo organizaste los temas y demás. También hay software que te pueden ayudar a analizar esta información. Entonces, esto va a ser objetivo de otra sesión. Finalmente, ¿por qué es fundamental un marco metodológico sólido? Hay varias razones que podríamos citar, pero un marco metodológico muy detallado va a permitir garantizar la confiabilidad y validez de la información, permite que se puedan confirmar nuestros resultados o rechazar nuestros resultados, es decir, la replicabilidad de nuestro estudio o experimento. También permite aportar transparencia y credibilidad a la información. Es también un espacio dentro de nuestra investigación donde vamos a justificar nuestras decisiones metodológicas, es decir, que no son
decisiones arbitradas, sino que llevan un fundamento, facilita la evaluación crítica de la información y, muy importante, va a permitir la transferibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tomarlo de base para adaptarlo a otros contextos o poblaciones. Un marco metodológico detallado va a funcionar como una base, guía o receta en donde se describió paso a paso todo el proceso de nuestro estudio. Y es muy importante, como comentábamos, para verificar la información, pero también de esta forma se construye el conocimiento. Demuestra también la rigurosidad del estudio, la ética en la información. Y muy importante, que todas nuestras decisiones fueron pensadas para cumplir los objetivos planteados. Muchas gracias.